Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Virgo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Virgo, vamos a ver. Virgo y el trabajo. Te dicen los que sí estáis trabajando como que tienes que moverte hacia algún lugar o algo por el estilo, y esto pues no te hace muchísima gracia, Virgo. Pero también dicen que si esto sucede es algo puntual, que no es algo que va a durar siempre, que si lo haces es cierto que es algo que te puede traer triunfos dentro del trabajo, pues te digo que sí. Virgo, que estáis esperando, que no estáis trabajando y que estáis esperando noticias del exterior. Llegan noticias de trabajo, llegan noticias de cambio. Pues primero de cambio y luego de trabajo, Virgo. Y esto pasaría dentro de 3 semanas aproximadamente, 2-3 semanas aproximadamente. ¿Sería bueno ese cambio para ti, Virgo? Vamos a verlo. A ver, en un principio es un cambio que se hace con mucha ilusión. No es que en un principio cuando tú estés allí cumpla esas expectativas que tenías, pero poquito a poco lo vas a ir consiguiendo. Virgo, que tenéis un negocio. Hay alguien que en cierto modo os impide avanzar lo que es en tu negocio. Pero no es porque quiera impedir, no es porque lo quiera así. O sea, no es algo maquinado, ni es, ¿sabes lo que te digo? Es que tú, Virgo, tienes la necesidad de estar pendiente de esta persona y te impide avanzar en tu negocio. ¿Bien? De todas maneras, todos los Virgo que tenéis un negocio, os diría antes de tomar decisiones en tu negocio, sobre todo si están relacionadas con viajes, con el exterior, dice las cartas que esperes, que no tomes decisiones precipitadas, que llegará un triunfo a finales de diciembre en tu negocio, Virgo. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Virgo, todo lo relacionado con tu economía dice irá avanzando poco a poco. Pero también te voy a decir algo. Ten mucho cuidado con los triunfos de la noche a la mañana. Esos triunfos, dicen, no traen nada bueno. Virgo, recibirás un dinero a lo largo del mes de diciembre, que puede ser dinero relacionado con tu trabajo o con algo. Yo pienso que es relacionado con tu trabajo. No esperes más de eso, así lo dicen las cartas. Y no te fíes de los triunfos inesperados, de la noche a la mañana. Todos los Virgo que estéis esperando solucionar algo relacionado con juicios, con aseguradoras de por medio, sale finalmente un triunfo en esto, sales airoso de esto, Virgo. Bien, o sea que aquí lo que dicen las cartas, ten paciencia, que puede ser que tardes más, pero que finalmente tendrás un triunfo. Vamos a seguir, Virgo, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Virgo que estáis solteros. Hay una persona aquí que te ha estancado mucho en tu vida sentimental, Virgo. Y esta persona yo realmente no veo que se termine de ir en tu vida, ¿eh? Y yo veo que el problema de tu situación sentimental es esta persona del pasado, ¿vale?
Te veo también en muchas ocasiones de tu vida intentando tomar decisiones, pero decisiones que invitan al cambio, ¿no? Al cambio de vida. Pero por esta persona no se toman esas decisiones, ¿no? Ejerce mucha fuerza, mucho control sobre ti y es una persona que tiene a alguien más, ¿no? Entonces esta es la persona que me sale aquí ahora mismo. Hasta que tú no tomes una decisión, Virgo, de salir de esta situación del pasado, sea de la forma que sea que esta persona aún está en tu vida, dice, no podrás liberarte, no podrás conocer a otra persona. Virgo, el día que tú decidas un cambio en tu vida, dice, entrará una persona nueva por la vía laboral. Y es una persona que viene o que llega de otro lugar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Virgo. Que estáis solteros. Tienes ganas de ilusionarte de nuevo, pero esa parte de ti que está tan apegada al pasado no te deja, Virgo. No te deja. Entonces, puedes tener algo con alguien, así lo dicen las cartas, a lo largo de este mes de diciembre, pero no es nada serio. No es nada serio, porque siempre está esta persona de por medio que te confunde de nuevo. Y como que te quita ese pensamiento de que si te gusta en un principio la persona con la que te lías, por ejemplo, llega esta persona del pasado y ya te deja de gustar. Entonces, esto es lo que impide. Futuro sentimental, como te he dicho, Virgo. El tema de los cambios sería muy importante en tu vida. Y de hecho sí hay una persona que sale de cara a futuro, pero yo no te quiero hablar de tiempo ahora porque estás muy metido, muy metida en esta situación. O sea, hasta que no logres apartar a esta persona del pasado, difícilmente vas a poder dejar entrar a alguien nuevo en tu vida. Muy complicado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Virgo. Solteros. A veces piensas que tienes como algo hecho, ¿no? Como que esta persona me ha hecho alguna hechicería o algo por el estilo. Yo te voy a decir una cosa, Virgo, tú en el fondo sabes que esto en un futuro no te va a llevar a ningún sitio. Necesitas una renovación en tu vida, así lo dicen las cartas. Y esto tiene que estar en ti. O sea, eres tú el que tiene que dar ese paso. Porque si no lo das tú, nadie lo va a dar por ti. O sea, va a ir pasando el tiempo y siempre estarás en la misma situación. Hasta que esa persona se canse. Porque todo tiene un fin en esta vida, también te digo. Pero es ganas de estar perdiendo el tiempo con esta persona. El tiempo es lo único que no se recupera en la vida, Virgo. Virgo, solteros. ¿Ves? Fíjate lo que dicen las cartas. Quiérete primero a ti mismo, Virgo. Y después haz un esfuerzo y comienza un nuevo amor. Mira tu vida con usted mismo. Dice, no te dejes llevar por las pasiones que no son reales, ¿no? Así lo dicen las cartas. Realmente no es amor lo que tú tienes, atracción. O sea, estos no son sentimientos verdaderos lo que tienes hacia esta persona del pasado. Ya me contaréis, Virgo. No te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia, en novios. Vamos a ver, Virgo. Hay algo que se aleja de vuestra vida, ¿no? Dice, y el que se aleje esta situación o esta persona, dice que podría traer una seguridad para alguno de vosotros dos. Hay una seguridad
Pero esta seguridad también dicen que de cara a futuro se puede ver afectada de nuevo, ¿eh? Comunicaciones de uno de los dos dice o piensa o se comunica con nosotros de que no sabe qué hacer ante una situación, ¿no? El tema de que uno de los dos esté en otro lugar por trabajo no mola, no gusta. Y esto sí puede traer problemas otra vez de cara a futuro en la relación. Entonces no me digas que te vienes, que has cambiado, que ya no hay un trabajo fuera, en otro lugar donde la distancia nos separe y cuando estén las cosas calmadas vuelvas otra vez a lo mismo. O sea, esto es lo que se están diciendo las cartas, Virgo. Entonces, la posibilidad de sacar el tema de nuevo, yo diría que la dejéis a un lado. Todos los que estéis en esta situación. Los que no estéis en esta situación, Virgo, dicen unas cartas que se avecinan cambios en la relación, cambios en los cuales dice un hijo de uno de los dos genera cambios. Genera cambios en la relación. Para bien o para mal, pero generan cambios. Vamos a ver qué más. Virgo, casados, en convivencia y novios. Dice la indecisión de uno de los dos con alguno de los hijos, de alguno de los dos, o con alguien muy cercano, dice, puede traer ciertos conflictos. Puede hacer pensar al otro que no se está cuando se tiene que estar en la relación. A ver, es cierto que esto molesta. Es cierto que esto molesta. Lo que pasa es que aquí hay uno de los dos pues que no quiere obligaciones. O sea, eso sale clarísimo. Y esto implica una obligación o la menos dedicación a la pareja. ¿Vale? Vamos a seguir. Virgo, casados en convivencia y novios. Virgo, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas ahí. Ha habido mucha ansiedad en esa relación. Ha habido uno de los dos que ha estado muy inestable. Entonces se acerca a la persona, se acerca con intenciones buenas, pero en el fondo hay una intención de no cambio. De todo lo que se debe de cambiar no se cambia. O sea, eso es mentira, Virgo, es lo que dicen las cartas. Eso es mentira. Y como que siempre uno de los dos siente que en esta relación hay una rivalidad, ¿no? Hay como alguien más, hay una rivalidad, aunque no se vea, aunque no se sepa claro, hay una rivalidad. Y esto es una falta de confianza de uno mismo. Vamos a ver. Yo, mira, voy a ser muy clara en esto. Yo veo un compromiso en tu relación, pero también veo mucho filtreo. Mucho flirteo. Que se me traba la lengua. Entonces, estamos ante un perfil de persona que le gusta gustar, ¿no? Vamos a decirlo así. Y esto es lo que nos genera que siempre la emoción o el sentimiento, la emoción no, sino el sentimiento de que siempre hay un rival. Aquí ya depende de cada uno lo que quiera en su historia. Hay gente que soporta esto, hay gente que no. ¿Que estás en una relación kármica? Sí. Y ya a partir de aquí, pues cada uno. Tu compromiso con esta persona va a ser así. O te adaptas a su manera de ser, o os adaptáis,
digamos, el uno al otro, o siempre va a haber un miedo. Y el miedo no deja vivir en plenitud. Lo que yo quiero decir con esto, ¿eh? Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice: Virgo, a lo largo de este mes de diciembre tendrás oportunidades y tendrás, sí, todas las oportunidades que quieras para tomar tus decisiones. Oportunidades, te voy a decir también que razones, ¿vale? Y si no las tomas es porque tú no has querido tomarlas. Esto es lo que tienes que plantear. ¿Por qué no quieres tomar ciertas decisiones? Ni más ni menos. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo y tu salud. Fuertes dolores de cabeza, estoy viendo por aquí, Virgo. Los dolores de cabeza, cuidároslos, y sobre todo el tema de los cambios bruscos. Aquí hablan de cambios bruscos en la salud. Cuidado con eso, atención a eso. Sea de lo que sea, como siempre os digo, yo no soy médico, Virgo. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. Virgo y tu mensaje general. Virgo, habrás sufrido muchos acontecimientos de engaños en el pasado, pero ten en cuenta que esos engaños no han sido porque estuvieran premeditados para ti, sino por la decisión que tú tomaste. Tú tuviste decisiones a tomar, elecciones, tuviste elecciones, caminos donde elegir, ¿no? Entonces, Virgo, no vivas en el lamento, lo que dicen las cartas, no vivas en el lamento. Vive pensando en cómo cambiar tu situación de cara a futuro. El número 58, Virgo, para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.